It's the Word of Life. The Word of Life with Pastor Mitzi Gibson is brought to you in part by Charis Church of Killeen with Pastors Patrick and Marlena Kiteley, and by Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida, con ustedes su pastora Mitzi Gibson, deseando venir hoy más que nunca a hablar la palabra, porque he descubierto una verdad que Satanás tenía escondido, y eso me ha hecho muy libre y más feliz para poder enseñar a mis hijos, mis nietos y a todo el mundo que está oyendo este programa. Es una verdad que nadie, quizás otra persona la tenía, pero no lo ha dicho, pero el Señor me lo enseñó y yo tuve que cogerla y decir, sí, Señor, esto tiene que estar en los oídos de las personas que van a mirar este programa. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Voy a empezar con el capítulo de Romanos, el capítulo 5, el versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia al cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Mas Dios, mientras su amor está en nosotros, para con nosotros más, a quien siendo pongan atención a esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira de Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Es verdad que hemos recibido reconciliación, pero el enemigo todavía vive en el mundo. Este mundo está oscuro y el enemigo quiere seguir haciendo diabluras con las personas que se han salvado. Pero teniendo el Espíritu con nosotros, podemos distinguir cuál es bueno y cuál es malo. Ahora, el don de Cristo sobrepasa la herencia de Adán, que vino a traer pecado. Son dos hombres. El primer hombre de la tierra y el segundo hombre del cielo. El segundo hombre, que es el Señor del cielo. Adán, el primer hombre, el padre de toda raza humana, a quien introdujo la muerte por medio del pecado. El pecado, el sin. El pecado es sin. En contraste con Adán, tenemos a Cristo, el Señor Todopoderoso, el segundo hombre. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo, quien introdujo la vida por medio de la justicia. La muerte es el resultado de la caída del hombre. Primero, el espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte. La muerte y el pecado no pueden separarse donde está. El uno está el otro. La muerte y el pecado no pueden separarse. Donde está uno, está el otro. Acuérdense de eso. Donde está uno, está el otro. Y no solo es una acción, sino también es semejante a una persona que puede entrar, el pecado es una persona que puede entrar
y puede reinar, enseñorearse de las personas. El pecado puede entrar, es un espíritu que puede entrar, enseñorearse de las personas. El pecado está vivo, está inyectado en el hombre por medio de la caída de Adán y es la raíz de todas acciones. El pecado es la raíz de todas las acciones. Ahora vemos nosotros cómo hemos sido salvos por medio de Cristo Jesús. Recibimos a Cristo Jesús Jesucristo es la respuesta que da nuestro corazón en la verdad, por la justicia de Cristo que murió por nosotros. Recibimos las consecuencias del acto de Adán. Now, por Adán recibimos las consecuencias del acto de Adán. Y de Cristo recibimos la gracia de obediencia y fe. La resurrección no es una idea filosófica indefinida, sino una experiencia en la vida humana. La segunda venida de Cristo completará la cosecha de la resurrección, habiendo sometido a todos sus enemigos. Cristo devolverá las riendas del gobierno al Divino Padre Todopoderoso. Vamos a hablar ahora del pecado. Cuando yo estaba en la tierra viviendo, no era cristiana, no había conocido a Dios, no había recibido a Cristo como mi Salvador. Y ahora después que recibí a Cristo como mi Salvador, nosotros somos humanos y cometemos errores. Y cuando cometemos errores sabemos que hicimos mal y lo primero que decimos es, Señor, perdónanos. O yo decía, perdóname, y digo, Señor, perdóname por lo que hice, no fue mi intención, me cogió de sorpresa o intencionalmente lo hice, perdóname also. Pero estamos diciendo eso a Dios que nos perdone. Pero antes de pedirle a Dios, yo con este estudio aprendí que antes de decirle a Dios que me perdone por el mal que hice, yo tomo autoridad de Satanás y sus espíritus malignos que me han hecho hacer cosas que no debía hacer. Me ha hecho decir cosas que no debía decir. Yo tengo que sacarme ese espíritu primero, porque ese espíritu vive en todo hombre. Es Satanás que tiene ese espíritu. Y aquí lo leí. Lo leí para que ustedes vean que es verdad, viene de la Biblia. Así que cuando yo le digo a Satanás, al espíritu de lo que yo he hecho daño, he hecho mal, que salga de mi cuerpo y de mi espíritu, porque no tiene razón de vivir en mí. Entonces yo le digo a Dios que me perdone. Entonces, porque yo me he hecho libertad, me ha dado el consuelo de decirle al Señor que estoy libre porque reconocí el pecado, le comenté al pecado o al diablo que saliera de mi cuerpo, de mi espíritu. Y entonces le dije a Dios, perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de Pablo, del Espíritu de Dios. Entonces Dios me oye. Mientras yo no me arrepienta, no me oye. Y no es que Él no quiera oírme, pero el pecado está allí. El pecado estaba en mí. Y yo decía, perdóname. Sí, perdóname, pero yo le decía, Dios, perdóname. Pero, ¿de qué me iba a perdonar si todavía estaba el diablo metido en mí? O la situación de que estaba yo envuelta. Hasta yo ahora que entendí con el estudio de que el espíritu es maligno. El espíritu viene a destruir a todas las personas de Dios. Ahora vamos a ver, dice, el pecado está... Gracias, Señor Todopoderoso. El pecado está personificado. Miren ustedes, el pecado está personificado. El pecado no solo es una acción, sino que también es semejante a una persona. El pecado es semejante a una persona que puede entrar, reinar, enseñorearse de las personas, engañar a las personas, matar a las personas que moran en él, que él mora en la persona, actuar
en la manera diferente que Dios quiere que nosotros actuemos. El pecado es verdad, está vivo y es semejante activo. Es activo, el pecado está activo. Así que debe ser de la naturaleza maligna de Satanás. El pecado es de Satanás, de la naturaleza maligna de Satanás. El maligno que habiendo inyectado en el hombre, que se ha inyectado, el pecado se ha inyectado en el hombre por medio de la caída de Adán. Adán trajo el pecado y nosotros estamos en la tierra. Ahora, ha llegado a ser naturaleza misma del pecado. Nosotros hemos sido, digo yo por mí misma también, porque ya reconocí la verdad, el cual mora y vive, actúa y espera y opera en el hombre caído, en el hombre o la mujer caída. Cuando nos cometemos un error, estamos caídos, hemos sido caídos. Y esta naturaleza personativa, pecaminosa, que vive y mora en nosotros, cuando lo dejamos vivir, si no nos arrepentimos, en la raíz de todas las acciones exteriores pecaminosas del pecado. Bendito sea el Señor que Él me ha hecho descubrir la verdad. Me ha hecho descubrir la verdad. Porque todo pecador dice, perdóname, somos cristianos, hemos recibido a Cristo Jesús, y cuando recibimos a Cristo, Él nos perdonó el pecado pasado, presente y futuro. Es verdad, es verdad. Pero si en el presente estás haciendo otra vez pecado, tienes que arrepentirte de nuevo. Porque el espíritu que te hizo pecar de nuevo está dentro de ti y tienes que sacártelo de ti para poder venir de nuevo. De nuevo, tú tienes que decirle ese pecado. Si robaste algo, espíritu de robo, ladrón, dime, espíritu de ladrón, sale de mí ahora mismo. Tú no tienes ninguna fuerza en mí. La sangre de Cristo yo pido para que salgas de mí, de mi cuerpo. Entonces yo vengo donde el Señor Todopoderoso y le digo, Señor, me he arrepentido, he mandado ese espíritu maligno de robo que salga de mí. Ahora te pido, Señor, que me perdones por la ignorancia que cometí. Perdóname. Y el Señor entonces nos oye y nos perdona. No hemos perdido la salvación. No hemos perdido salvación, pero hemos perdido amistad, conexión con Dios. Hemos perdido conexión. Es muy distinto conectarte y desconectarte, pero salvación nunca la pierdes. El diablo es la naturaleza misma, el pecado, es la naturaleza misma que viene y mora en nosotros, la raíz de todas las acciones externas pecadoras. Es él el mismo, y como dice aquí bien claro, el pecado en verdad está vivo, el pecado está vivo y es semejante activo, está activo todo el tiempo. Así que es no solamente maligno, sino que también se inyecta en el hombre para vivir en el hombre por medio de la caída de Adán. Todo esto pasó porque Adán trajo el pecado a la tierra, desobediencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso. Ahora le voy a continuar leyendo. Y dice así la palabra de Dios. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, en un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Está escrito en la Biblia. El pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Está en la Biblia, estoy leyendo de la Biblia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay la ley, no se inculpaba el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, la manera de transgresión de Adán,
el cual es figura de la que había de venir. Está escrito. El pecado vino por medio del diablo. Thank you, Señor. Pero el don no fue como transgresión, porque si no, la transgresión de aquel uno que murieron los muchos, muchos antes, abandonaron muchos más los muchachos, la gracia del Señor Dios Todopoderoso. La gracia de Dios, el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán vino a la condenación de todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres para justificarnos y darnos vida. Bendito sea el Señor. Porque así como por la desobediencia de Adán, del hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, muchos nosotros somos santificados y justos. Sí, somos santificados y justos y nunca vamos a perder la salvación, pero el pecado nos atrapa. Si no estamos dispuestos a vivir como Dios quiere que vivamos, el pecado nos atrapa. Nos atrapa porque está tratando de meterse en nosotros para que nosotros vivamos una vida pecadora de nuevo. Él quiere ensuciarnos. El pecado es Satanás, viene de Satanás. Quiere ensuciarnos para que nosotros no digamos que Dios es mi Dios y Cristo es mi Salvador y el Espíritu vive en mí. Eso no lo hemos perdido. Lo que hemos perdido es comunicación con Dios. La comunicación, el pecado separa la comunicación entre tú y Dios, entre mí y Dios. Porque Dios dice, ¿dónde está la oscuridad? Ahí no estoy yo. Donde está la oscuridad no se puede vivir. Ahora, la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo Jesús. Porque es imposible que la sangre de los toros, acuérdense los toros que venían años tras años a años. Ahora, Cristo vino al mundo para guiar y para quitar los sacrificios de los animales del antiguo pacto, para establecer como sacrificio del nuevo pacto. Ahora que Cristo ha quedado en el pecado una vez y ha quitado el pecado una vez y para siempre, se nos imparte como la vida divina. Tenemos una vida divina y llegamos a ser reproducción comparativa en el mismo Cristo Jesús. Ahora estamos comparados a Cristo Jesús, mientras vivamos en la manera que Dios quiere que vivamos. Pero si cometas un pecado, porque todo el mundo no es perfecto, el único perfecto es Cristo. Nosotros vamos a fallar, no queremos fallar. Yo no quiero fallar, nadie quiere fallar. Pero como el diablo es diablo y el pecado está vivo, quiere someterse en mí, quiere entrar en mí para que yo haga mal y no poder tener la comunicación que yo quiero tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunicación yo no quiero perderla. Y yo voy a enseñar a mis hijos y a mis nietos y a todo el que pueda oír este programa que cuando cometes un error, arrepiéntete de una vez del error que cometiste y llama ese error con nombre y sácalo de tu espíritu, sácalo de tu cuerpo. No importa qué sea, arrepiéntete y por fuerza del Espíritu Santo, arrepiéntete no solamente, sino manda ese demon espíritu que quiere entrar en ti o estaba entrando en ti, que salga. No puede estar en ti no más. No puede estar en ti. Tú lo estás obligando a que salga y va a salir, porque estás hablando en el nombre de Cristo, que salga. Por la sangre de Cristo estás limpia y por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo estás hablando. No permitas un pecado que esté en ti. Nombra el nombre del pecado y sácalo de tu vida, sácalo de tu cuerpo, sácalo de tu mente. Porque no tiene derecho a vivir donde está la luz y la luz es Cristo Jesús.
no tiene derecho de engañarte porque la verdad es Cristo y Cristo vive dentro de ti. No tiene derecho de querer matarte porque la muerte ya la tuvo Cristo y cuando tú mueras vas a vivir en el cielo con Dios Todopoderoso. Así que tiene el diablo muchas tentaciones para hacerte dañar, muchas tentaciones para que tú caigas en el pecado que Él vivo, que es Él. Arrepiéntete rápido. Mientras yo estaba haciendo este estudio tuve que arrepentirme también porque yo había pedido perdón, pero el pecado estaba allí. Así que yo tuve que decirle al diablo o lo que era que saliera de mi cuerpo para poder yo estar en comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de Efesios voy a leer ahora. Gracias, Señor Todopoderoso. En el Espíritu de Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor tan grande que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque éramos inocentes. Pecábamos, sí, pero no sabíamos la verdad, que tenía nos perdonó los pecados, quiere decir que ha sacado todos esos diablos que estaban en nosotros, nos limpió completamente. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ya Dios Todopoderoso nos limpió con la sangre de Cristo completamente. No más dimos, no más maldades dentro de nosotros. Pero seguimos viviendo y el diablo sabe lo que tú estabas acostumbrado a hacer y quiere llevarte a la misma línea donde estabas antes. Y a veces caemos. Y entonces cuando tienes que tú decir, no, yo soy una nueva creación. Yo soy una nueva creación y yo no voy a caer en el pecado que estaba antes. Y háblale del pecado que quiere traer a ti y entrar en ti. Háblale que no solamente, si ya está en ti, sácalo. Y si quiere entrar en ti, cierra la puerta por medio de la sangre. Dile de una vez, la sangre de Cristo está conmigo, no pecado puede entrar conmigo. Yo no recibo lo que tú quieres que yo haga, Satanás. No lo voy a recibir. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no somos nosotros, pues es el don de Dios grande, todopoderoso. Porque somos hechura de suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ella. Dios quiere que vivamos para Cristo. Dios quiere que vivamos no solamente para Cristo, sino para ser ejemplo de la verdad en la tierra. Para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. El diablo quiere dañarnos para que no seamos testigos en la tierra. Y si eres una persona que de verdad estás viviendo para Dios, tú eres la más persona que el diablo quiere dañarte para que no sigas viviendo y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Él no quiere, el diablo no quiere que sigas haciendo la obra de Dios. No quiere que sigas viviendo para Dios y trayendo a otras personas a salvación. Porque para eso Dios nos llamó, para poder hablar de la palabra y traer salvación a los que están perdidos. Traer la salvación y sacar la verdad y decirle la verdad para sacar al enemigo del cuerpo de esa persona o el cuerpo tuyo mismo si el enemigo quiere entrar de nuevo. No lo permitas, no lo permitas. Nos engañó por toda la vida, pero ahora que somos salvos, no dejemos que nos engañe de nuevo. Vamos a vivir para Él, vamos a estar para Él y vamos a sostenernos por medio de Cristo Jesús y el Espíritu. Thank you. Gracias, Señor Todopoderoso. Ahora vemos que en el versículo 13 voy a leer, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habiendo sido hechos cercanos ahora por la sangre de Jesús, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un derribado. Él ha derribado la pared de intermediación y separación,
rompiendo por medio de su carne la enemistad que teníamos con el Padre, la enemistad que teníamos con el Padre, para creer en sí y estar con Dios mismo. Mediante la luz, reconciliar con nosotros, Él nos ha reconciliado con nosotros y por la luz vamos a seguir viviendo. La muerte de Cristo nos ha dado la vida. La muerte de Cristo nos ha dado la vida. Si tú estás viendo este programa y no has recibido salvación, voy a hablar y voy a orar para que tú recibas salvación. Señor Todopoderoso, yo creo en Cristo Jesús ahora que he oído la verdad. Yo lo recibo en mi corazón y te pido, Señor, que me perdones por no haberlo hecho antes, porque no sabía la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, yo recibo a Cristo como mi Salvador y mi protector. Así sea. Amén. Si tienes alguna oración que quieres que yo haga por ti, llámame. El teléfono está ahí, tú lo puedes leer. Llámame y di tu nombre y el teléfono tuyo para yo poder contestarte. Porque hay muchas llamadas que no son para la gente buscando a Cristo, sino por maldad. Así que llámame y déjame saber tu nombre, tu número de teléfono y yo te llamo. Si puedo enseguida, si no estoy haciendo otro trabajo, te llamo, pero te voy a llamar. Acuérdate tu nombre y el número de teléfono. Debido a que ahora estamos viviendo para Dios, tenemos la verdad de Dios y vamos a vivir para Dios y solo para Dios, porque Él es el único. La salvación viene de Él y ya la tenemos. El pecado viene de Adán, pero Cristo nos libró del pecado de Adán. El pecado viene ahora, no solamente por Adán, sino que el diablo está, como sabía que tenía poder en nosotros antes de creer en Cristo, ahora tenemos poder y Satanás quiere volvernos a traer a la trampa de que estábamos metidos antes, la oscuridad, el pecado. Ahora que Dios lo bendiga y que le dé mucha salud para toda tu vida y toda tu familia. Acuérdate que Dios está viviendo ahora en ti y solamente en ti. Si necesitas otra oración, llámame y podemos orar juntos si eres varón o juntas si eres mujer. Que Dios lo bendiga a ustedes y a tus hijos. Hay una persona que está buscando trabajo y aplicaste en varias partes. Dios te va a dar ese trabajo. En el lugar que menos lo pensabas, te van a llamar para que vengas a hacer la visitación para ver cómo te van a hablar. Amén. Everyone is Christ.